Reciban un cordial saludo. Somos el Grupo 39 y nos corresponde abordar la temática la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión. El 8 de agosto de 2008, la Guerra de Osetia del Sur fue el clímax en la crisis de credibilidad occidental. Dicha crisis bélica se encabalgó sin solución de continuidad con la explosión del gran crash financiero. A partir del 15 de septiembre, cuando el norteamericano banco de inversiones Lehman Brothers pidió protección crediticia ante la ley, declarándose oficialmente en quiebra, las bolsas comenzaron a caer. Dicho de otra forma, el crash alteró el orden financiero internacional y provocó la mayor intervención desde la Gran Depresión. Así, prestamistas o bancos comerciales, bancos de inversión, inversionistas, aseguradoras, calificadoras de riesgo y la Reserva Federal de Estados Unidos formaban parte del escenario de actores en esta crisis financiera. Todo un periodo histórico que arrancaba a partir de 1991, cabalgado por los países occidentales, había colapsado. No obstante, con el fin de dar solución a la crisis financiera, tanto Estados Unidos como el resto del mundo se encargaron de crear ciertas medidas para contrarrestar lo que fue el desmoronamiento de la economía mundial, dejando en la actualidad consecuencias heredadas a partir de esta gran recesión. Antes de contarles cómo se gestó esta crisis, es importante conocer los actores de esta historia. Actor número 1 fueron las personas o familias. Actor número 2 fueron los prestamistas o bancos comerciales, los bancos que tradicionalmente conocemos. Actor número 3 fueron los bancos de inversión, entidades que tienen como propósito conseguir dinero para las empresas como para el sector público, con la emisión de valores, así como prestar asesoría para la inversión de recursos y otras funciones. El actor número 4 fueron los inversionistas. Estas eran compañías, gobiernos, personas, entre otras, todos aquellos que llegaban al mercado de valores a comprar acciones. Actor número 5 fueron las aseguradoras. Estas eran compañías vendedoras de pólizas de seguro contra cualquier riesgo. El actor número 5 fueron las calificadoras, compañías que brindan una calificación para que los inversionistas sepan la capacidad de pago de esta acción. Y por último, la participación especial de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se presenta una serie de acontecimientos ocurridos antes de la crisis financiera del 2008, pero que a su vez fueron muy incidentes en esta. En el 2000, año en que la Reserva Federal recortó a la mitad del tipo de los fondos federales del 6,5% al 3,5%, a fin de reactivar las finanzas tocadas por la crisis de la nueva economía. En el 2001 se dan los atentados del 11 de septiembre, hecho que sorprendió en gran manera al país, generando un clima de inestabilidad e incertidumbre, pues nadie podía creer que la nación más poderosa del mundo fuera víctima de un atentado de esa magnitud. Como consecuencia, las personas redujeron su consumo y optaron por no endeudarse, provocando un colapso en su economía. De ahí a que la Reserva Federal volviera a insistir en tomar las mismas direcciones. En el año 2003, el tipo de cambio alcanzó el 1%, una tasa extremadamente baja. En el 2005 se dan las hipotecas subprime. Muchos habían decidido optar por la adquisición de viviendas destinadas a servir de segunda residencia o como inversión, debido a la facilidad de adquisición por las tasas bajas. Pero fue en el año 2007 cuando la compleja maquinaria que había puesto en marcha las hipotecas subprime se recalentó de forma más peligrosa y comenzaron a verse los síntomas de que la burbuja especulativa se estaba pinchando, lo cual marca el arranque de la crisis del siguiente año. Entre las causas que se suscitaron en la crisis financiera de 2008 y la recesión, debemos decir que a lo largo de los primeros años del siglo XXI corría el dinero en abundancia. Lo había para intentar cualquier negocio, para especular en bolsa, para el consumo creciente. Fluía la liquidez, pero sobre todo reinaba el crédito. En Estados Unidos el crédito estaba muy barato y ello derivó en una burbuja especulativa,
centrada en el sector inmobiliario. Al resultar el dinero tan accesible, los mismos prestamistas lo ofrecían con grandes facilidades, contribuyendo a que se desatara una tendencia generalizada a la especulación. Al mismo tiempo, se disparó la fiebre de la construcción inmobiliaria. El mercado inmobiliario poseía un especial atractivo para bancos y clientes. Para bancos, porque una hipoteca era un préstamo abultado que dejaba más margen de beneficio, y para los clientes, porque adquirir una vivienda parecía una inversión seria y rentable, con mucho futuro. Además, poseía connotaciones de acceso social, de plena integración en el estatus de clase media. Como el volumen de clientes solventes era limitado, bancos y prestamistas comenzaron a captar clientes que se les denominaba ninja. Eran personas sin ingreso fijo, sin empleo fijo, sin propiedades. A este tipo de hipotecas de alto riesgo se les denominaba subprime. Se consideraba que debido a la excelente situación de la economía americana, en los años iniciales de la primera década del siglo XXI, el ninja podría terminar por encontrar trabajo o pagar la hipoteca con empleo ocasional. Autores como la economista Loretta Napoleoni habla de una pequeña clase media global, la cual, para 2008, cuando sucedió la magnitud del crash, todavía no había cuajado esa clase media. Además, autores como Massimo Gaggio y Eduardo Narduzzi hablan de una clase media también, la cual la describen como el crecimiento de una nueva amorfa clase, denominada clase de masas, que era apenas una precaria clase media, la cual agrupaba a los restos del naufragio de la burguesía tradicional y a los parvenus procedentes de los estratos sociales. La situación dio un paso más hacia la peligrosa complejidad global cuando los bancos y prestamistas americanos comenzaron a pedir préstamo a entidades extranjeras, conforme necesitaban más dinero para continuar con el negocio hipotecario. Eso implicaba que en caso que hubieran problemas, bancos de países muy lejanos y ajenos al negocio de la subprime podían verse involucrados a pesar del desconocimiento del riesgo que estaban asumiendo. Por otra parte, los bancos comenzaron a vulnerar las denominadas normas de Basilea, las cuales exigía que el capital de un banco no fuera inferior a un determinado porcentaje activo. Mediante magia financiera, los bancos lograban vender paquetes de acciones prime y subprime, cuidadosamente mezclados a entidades filiales denominadas las conduits, no sujetas a las normas de Basilea, y desde ahí podían terminar revendidas con ayuda de los ratings o calificaciones de compañías crediticias especializadas. Esto generó valoraciones amañadas y bancos que habían negociado la subprime lograban limpiar sus balanzas contables siempre con los arreglos a las normas de Basilea. A base de rating sobre rating, inventando productos financieros de nombres difusos y altas rentabilidades, los activos tóxicos envenenaron fondos de inversión que habían sido ofertados a decenas de miles de clientes como seguros y por ello generaban intereses bajos. En realidad, muchos de ellos resultaban tan peligrosos como los fondos de alto riesgo, que por defecto producían mayores rendimientos. Esto generó una gigantesca cascanueces global, capaz de aplastar a gigantes Brothers, Northern Rock, Citibank, Hyper Real Estate o Fortis.
En el 2007 comenzaron a multiplicarse los síntomas de que la burbuja especulativa estaba pinchada. Los precios de la vivienda empezaron a caer en Estados Unidos. Clientes dejaron de pagar por sus casas ya que para ellos les salía más fácil que se ejecutara el embargo para comprar otra casa similar y más barata. Este desplome fue doloroso para entidades financieras y bancos estadounidenses y de otros países. Los mecanismos de la magia financiera dejaron de funcionar. Nadie quiso especular con valores sintéticos. El montaje organizado en torno a los subprime comenzaron a quebrar y en poco tiempo nadie supo ya dónde había ido a parar el dinero de los inversores y ahorradores. Se paralizó el mercado intercambiario. Los bancos no se fiaban ni de los otros bancos ni de sus clientes. El crédito se secó o se encareció significativamente. Empezaron a no confiar en nada ni en nadie. Los hipotecarios se resintieron, dejaron de pagar sus deudas o se restringieron el consumo. A medio plazo, la caída del consumo supuso un descenso en las ventas de las empresas. En muchas ocasiones, las pérdidas supusieron quiebras y cierres con los consiguientes despidos. Dejaron de pagar hipotecas, restringieron aún más el consumo global y empujaron a los países hacia la recesión que empezó a manifestarse ya en otoño del 2008. Desde el verano del 2007 y sobre todo a partir del crash del 15 de septiembre del 2008, la crisis de credibilidad se había extendido por todas partes. La población recelaba de los políticos, pero estos tampoco creían los unos en los otros. El resultado era el obstruccionismo, la descoordinación, el retorno al egoísmo nacional, la demagogia y en definitiva más y más desconfianza generalizada. La reacción contra el presidente Obama comenzó muy pronto en Estados Unidos. Era percibido por muchos como el líder progresista, en torno al cual se articularía una respuesta social y efectiva a la crisis, conocida ya en 2009 como la Gran Recesión. A lo largo de ese año, la Reserva Federal seguía un plan de acción matriz keynesiano, que no era sino la continuación del puesto en marcha por su presidente, Ben Bernanke. Tras el estallido de la crisis política de rescate extensiva y del sistema financiero, e inyecciones de liquidez de millones de dólares para mantener la liquidez y reactivar el crédito empresarial. Para ello, tampoco se dudó en imprimir moneda, hasta 1,75 billones de dólares, o en rescate de instituciones insolvencia. En medio de esta estrategia, Obama desempeñó un papel similar al del presidente Roosevelt en los años de la Gran Depresión, al impulsar el American Recovery and Reinvestment Act, por sus siglas ARA, en 2009. Que implicaba un importante programa de estímulo de inversión pública y con un objetivo social importante: crear empleo, generar crédito al consumo y fomentar proyectos de infraestructura y energía. Los bancos de inversión cerraron vehículos de inversión estructurada para remover los activos hipotecarios de alto riesgo fuera del balance general de las instituciones financieras y de esta manera mejorar la liquidez y ganancias de las organizaciones financieras que autorizaban los créditos. Por su parte, en el exterior, se dio la nacionalización de los bancos en países como Islandia y Francia, además de la ampliación de la garantía de depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados y la garantía de la deuda bancaria. Tim Geithner, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, apuntó en su resumen de la Gran Recesión que la incertidumbre es el corazón de la crisis financiera y la crisis no acaba sin los gobiernos asumiendo los riesgos que los inversores privados no quieren, sacando la catástrofe encima de la mesa. Es así como Estados Unidos aplicó la doctrina Geithner. Pero pese a este activismo, la Gran Recesión se convirtió en un trasunto de la metamorfosis de Kafka. Fue una crisis de mil caras: financiera, económica, social, de deuda, estadounidense, europea, de empleo, política migratoria, de todo tipo. Para detenerla, los líderes mundiales prometieron poco menos que una refundación del capitalismo. La prioridad era embridar el sistema financiero,